Antes de empezar, nos gustaría mucho que quedaran claros tres conceptos que estaremos viendo a lo largo de este entretenido video. Uno de ellos es ¿qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades. Es decir, esta ciencia estudia el quehacer de las comunidades dentro de su propio entorno. Otro concepto es ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que se caracterizan a un pueblo o a una clase. Es decir, el conjunto de ciertos ritos caracterizan a cierta tribu o el conjunto de cierto vocabulario caracterizan a cierta población. Entonces, eso es cultura. ¿Qué es etnografía? La etnografía es la ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas. Es decir, que la etnografía estudia la cultura y la antropología estudia la cultura, pero estudia su quehacer, sus acciones y actividades. Clifford Geertz es un antropólogo estadounidense que murió en el 2006 y que hizo una historia con un nuevo método para hacer etnografía y antropología. Lo llamó descripción densa. Geertz dice que la cultura es una red de significados subjetivos, interconectados, que existen en un ambiente precodificado. Es algo complejo de entender, pero lo haremos paso a paso. Hay tres elementos que determinan lo que es un rasgo cultural. El primero es la acción, el segundo, la precodificación y el tercero, la intención. Un claro ejemplo sería que hay tres personas. Uno guiña de manera normal, la otra persona tiene un tic en el ojo muy parecido a un guiño, pero la última persona hace una burla de la misma acción. Estos tres sujetos tienen la misma acción de abrir y cerrar el ojo, que sería la acción 1. La precodificación 2 sería lo que tú expresas al hacer algo, ya sea hablar, eructar, etc. En este caso, el tic en el ojo, esto ya tiene un significado asignado de manera social. Otro ejemplo claro sería si sorbes la comida en algún restaurante. Se ve como una falta de respeto, pero en otros países del Oriente, Japón específicamente, si sorbes la comida es un halago, mientras que la intención 3 es lo que conforma a la cultura, lo que tú quieres decir con esa acción. Estos son los tres elementos que delimitan lo que es la cultura y lo que no. Para llevar a cabo toda esta investigación, la cultura para Clifford es un hecho existente. Esta se mueve dentro de las acciones físicas, mas no se limita a ellas, ya que estas acciones están acompañadas de significación. Las acciones en las que existen intención comunicativa se rigen bajo las reglas de las construcciones de significación subjetiva. Pero, ¿qué es significación subjetiva? Cuando tú realizas una acción, tiene una significación. Si quizá eres fumador, el hecho de fumar puede significar para ti un estado de ansiedad, pero para otro puede significar el hecho de ser cool y hacerse notar. Como podrás darte cuenta, la misma acción tiene un significado diferente para ambos. Esto es significación subjetiva. Para Ward Goodenough. ¿Cómo se dice, Carlos? Ward Goodenough. Ward Goodenough. La cultura implica hacer, decir y actuar de cierta forma. Se atiene a lo que el resto del mismo grupo sociocultural consideren. Esto es imitación. Si tú realizas ciertas acciones como comer bolovanes, comer una nieve del güero güero, bailar danzón, ir al malecón cada domingo, incluso imitar el acento peculiar del jarocho, puedes hacerte pasar por veracruzano. Clifford cuestionaba este pensamiento sobre la cultura, ya que ¿realmente engloba esto el sentido cultural del pueblo? La respuesta para Clifford es no. Lo que realmente le da sentido cultural es el valor y el sentido de estas mismas acciones. El saber cómo se practican estas acciones culturales no te dicta el significado de las mismas. Los contextos subjetivos de vivencias y experiencias mutuas entre los que conforman parte de un mismo grupo sociocultural, en este caso veracruzanos,
es lo que dicta el valor de estas acciones en conjunto. Ahora que entiendes qué es cultura para Clifford, es importante tener en cuenta que la cultura no es motivo y causa de fenómenos socioculturales. No se puede decir cultura de la corrupción sin tener en cuenta que esta es el resultado de una red de significaciones que existen dentro de la sociedad, como el aprovechamiento de los demás como representación de superioridad, el hecho de saltarse las leyes como un acto de ingenio o que si no transas no avanzas. Todas estas significaciones representan y son la causa de que exista algo llamado cultura de corrupción. Recuerda que las acciones tienen significación y esta depende según el contexto de vida. Las acciones tienen un sentido lógico, es decir, se mueven bajo la significación del esquema de vida, y este es el contexto. Una vez que se comprende que la cultura se mueve bajo significaciones lógicas, podemos adentrarnos al trabajo del etnógrafo, que es encontrar un sentido en común, esclarecer lo anormal, lo atípico dentro de sí misma, como el hecho de que comer perros en China es una acción común, sea encontrar el sentido lógico que se entiende bajo sus propias reglas de significación. Se elaboran las descripciones atendiendo las interpretaciones que hacen las experiencias de las personas que pertenecen ahí, en este caso, las experiencias de los veracruzanos, es decir, la descripción de por qué se realizan estas acciones. Hay que tener en cuenta que las descripciones de los hechos no dictan el significado del qué es ser veracruzano. Descripciones de la interpretación es lo que hace el antropólogo. La descripción no son el hecho cultural, la cultura es un hecho natural existente. La antropología se manifiesta en el libro, la cultura en la realidad. Recuerda, lo importante es clarificar lo ajeno de lo extraño. Si de culturas hablamos, de conductas hacemos referencia. Y es que es la conducta en donde la cultura encuentra articulación. Pero esperen, la conducta también la podemos encontrar en diferentes artefactos. Pero estos cobran su significación en el papel que juegan dentro de una estructura. Como decía nuestro querido Wittgenstein, en su uso. Pero en fin, cualesquiera que sean los sistemas simbólicos, todos tenemos acceso a ellos estructurando los hechos. Es por ello que nuestra amiga, la interpretación, entra en juego. Una buena interpretación de cualquier cosa, por ejemplo, de un poema, de una persona, de una historia, de un ritual, de una institución o de una sociedad, nos lleva a entender por sí misma lo que es la interpretación. Pero a veces, esas interpretaciones no necesariamente tienen que tener coherencia. Recordemos que la coherencia es para la ciencia. Los sistemas culturales solo tienen que comprender e interpretar. Pero lo más importante de una interpretación, si de culturas hablamos, es trazar la curva de un discurso social y fijarlo en una forma sencilla de ser examinada. Por ejemplo, en una película. Es decir, un etnógrafo inscribe discursos sociales, los pone en escrito y los redacta. Al hacerlo, lo que él investigó deja de ser un hecho pasajero y pasa a ser un hecho que pueda volver a ser consultado. No se trata de solo rescatar lo que se habló, sino lo dicho en el hablar mismo. Un buen etnógrafo observa, registra y analiza, pero a su vez, estas tres conforman las fases de conocimiento mismo. La situación o problema que nos incumbe es que solo observamos, registramos y analizamos la pequeña parte que nuestros informantes nos dejan ver. Es por ello que el análisis cultural es, y debería de ser, juntar estas significaciones que resultan de este proceso, considerar las suposiciones y llegar a conclusiones explicativas, partiendo de las mejores suposiciones encontradas. Hearst hace una revisión a la descripción etnográfica y presenta tres rasgos característicos. Número 1 es interpretativa. Número 2, lo que interpreta es el flujo del discurso social. Y número 3, rescatar lo dicho, o sea, lo que vale la pena rescatar, para así fijarlo en términos de consulta. Pero además hay una cuarta característica. Él dice que también es microscópica, o sea, a partir de lo micro hacer generalizaciones. Pero a ver,
¿cuál es el objetivo de todo esto? Esto es para identificar cuál es el comportamiento social de una comunidad y sus símbolos, dando detalle de todas las intenciones significativas de una comunidad. La significación es la conceptualización que nosotros vamos haciendo de las ideas que tenemos. Afirmando que el análisis de la cultura no puede realizarse como si se tratara de una ciencia experimental a la búsqueda de leyes, sino que debe orientarse por la búsqueda de significados, la meta es llegar a grandes conclusiones, partiendo de hechos pequeños pero de contextura muy densa. Para ilustrar esto, Hirtz utiliza de ejemplo un trabajo que se hizo de la ciudad de Jonesfish, como un ejemplo microcósmico de Estados Unidos. Pero para entender esto mejor, pongámoslo en un contexto más nacional. En lugar de Jonesfish, usemos Tijuana. Usar esta premisa que diga que como es Tijuana es todo México, o al revés, como es todo México es Tijuana, es una completa falacia. La idea de que uno puede hallar la esencia de sociedades nacionales en las llamadas pequeñas ciudades y aldeas típicas, o sea, pueblitos, es muy absurdo. Hirtz dice que lo que se encuentra en los pueblitos es vida de pueblitos. El trabajo del etnógrafo consiste en descubrir las configuraciones superficiales lo mejor que se pueda, reconstruir las estructuras más profundas y clasificar esas estructuras, como llegar a amplias generalizaciones partiendo de casos particulares y penetrar profundamente en los detalles para descubrir algo más que los detalles. Los antropólogos no estudian pueblos, no estudian aldeas o tribus. Estudian en los pueblos, en las aldeas y en las tribus. Parece algo muy complicado, ¿no? ¿Sabían que están más familiarizados con esto de lo que creen? ¿Se les hace familiar esto? Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en la fascinante, intrigante, llena de historia ciudad de Jerusalén. Nos encontramos en Ecuador, en la mitad del mundo del planeta, y estamos aprendiendo muchísimo sobre tribus amazónicas, en específico los Shuar, que es un grupo étnico que hasta la fecha prevalece, hasta la fecha sobrevive, calculándose que aún habitan este planeta alrededor de 60,000 personas Shuar. Vamos a aprender un poco sobre su cultura, sobre sus tradiciones, un poco más sobre el área amazónica. Esto seguramente va a estar flipante, va a estar cool, va a estar shuaroso. Acompáñenme amigos míos, vamos a shuardarle. Nos encontramos en Tokio. Vamos a estar aquí un buen rato, unas buenas semanitas, así que prepárense, cambien el switch del canal a modo japonés, porque vamos a estar aprendiendo mucho de este país, de esta cultura por un largo tiempo. Tokio tiene muchísima moda, es impresionante, me encanta. En total, en la ciudad de Jerusalén actualmente hay más de 1 millón de personas. En la parte vieja únicamente unos 35,000 habitantes, siendo de estos alrededor de 30,000 musulmanes, 4,000 judíos y 1,000 cristianos. Para entender a qué se debe la inmensa diversidad en este pequeño lugar, tenemos que más o menos comprender el conflicto que existe actualmente. Voy a proceder a explicarlo. Verle pestañas. Pero a ver, espera, me estás diciendo que este es un niño de verdad, esta Sí, es una cabeza de verdad. Reducida original. Tiene 170 años de haber sido reducida. ¡Wow! Entonces, en ambos casos. Te sorprenderías de ver cuántas personas en la calle traen la lengua dividida, piercings en genitales, tatuajes en todo el cuerpo. Es muy... Sí, no nos damos cuenta. Caras vemos, genitales perforados no sabemos. Así es. Es correcto lo que estás pensando. Luisito Comunica es un gran ejemplo del proceso o método, aunque sabemos que a Mr. Cliff no le gusta esa palabra, el proceso o método que se realiza para utilizar etnografía. Luisito lo que hace es algo totalmente cualitativo. Utiliza distintas metodologías como participar directamente en las actividades de las culturas, lo vive en primera persona, así como aplicando técnicas de observación. Si se preguntaban de qué le sirve hacer investigaciones etnográficas,
Estoy seguro de que así se ve el procedimiento de una investigación etnográfica. Estudia contextos en un nivel bastante profundo. Pero no estoy seguro si esto es una etnografía, pues Clifford también menciona que para hacer un estudio etnográfico de calidad real, se debe pasar un buen tiempo viviendo en el terreno de estudio para poder comprender de manera correcta el contexto. Entre más tiempo, mejor se comprende el contexto. Para que no haya pierde, lo dejaremos en los ejemplos que hemos estado viendo, como el que hizo Pixar para hacer la película de Coco. Hola, Miguel. Hola. At Pixar, research is crucial to our storytelling. And with Coco, we got to visit the beautiful country of Mexico. This movie, you want it to all be rooted in actual places and actual people. So it was really important to us to see kind of the breadth of Mexico and how many different cultures and traditions there are. We visited big cities and little towns, multi-generational family businesses of shoemakers. For art, for story, and characters, it was just so informative. We were experiencing the colors and the smells and the sights and this incredible food. Hay que comer más. No, gracias. Sí, es lo que creí escuchar. The beautiful architecture, the papel picado, the alebrijes, all of that is brought into the film in all these different ways. And those early research trips not only inspired the look, but they inspired the story and the importance of family. ¿Qué te pasa? We learn so much from remembering family, where you come from, Sin música. and where you're going. ¡Voy a ser músico! And as the story came together, we realized the movie was going to be about music as much as it's about family. We wanted the score to feel like it was born out of this world. So that meant using a lot of instruments indigenous to Mexico. And it's been great to have Jermaine Franco and Camilo go down and record in Mexico City. We had over 50 musicians playing all different styles. Banda style, norteño, jarocho, mariachi. It was fantastic. ¡Es hora del show! We had la creme de la creme of Mexican talent, which helped showcase the sonic landscape that Mexico has. We shot a lot of reference footage, so the animators can make every chord and every little subtle bit of playing accurate. Nada mal para un esqueleto. ¡Tú también eres grande, gordito! I was very pleased and astonished to see the amount of preparation the directors have taken to develop everything. The music, the color, the story, the characters. That's why Pixar films are so amazing. They are films that will last forever. I feel incredibly fortunate to have spent time with all the beautiful people that we've met. It's a dream come true to be able to put my own family's experiences into a film that's as special as Coco. And I'm so excited to share this film with the world. Eso es descripción densa. Los enfoques interpretativos de cualquier cosa, literatura, sueños, cultura, consiste en tales enfoques resistan a las metodologías para escapar del modelo sistemático. De este modo, se puede crear acciones que representen las emociones de los nativos desarrollando el contexto en el que se encuentran. Todo intento de formular la interpretación en términos que no sean los propios de la interpretación es considerado una parodia, o conocido por los antropólogos, un intento etnocéntrico. Si el etnógrafo trata de hacer la interpretación a su manera o contexto, esta no será la representación correcta de la cultura del lugar que se está investigando. Como se decía anteriormente, este campo de estudio no está sujeto a normas de validación, como es una ciencia que está desarrollada para las humanidades. Sus resultados son cambiantes, no siguen una metodología, haciendo que cada estudio sea diferente. Sin embargo, existe una serie de características de la interpretación cultural. La primera característica habla acerca de las necesidades que tiene la teoría de permanecer cerca del terreno estudiado. Se necesita estar en constante contacto con los nativos para entender e interpretar correctamente su cultura, cómo piensan, por qué actúan de la manera en que lo hacen. Siempre hay que conservar la cultura original del lugar donde se vaya a hacer la etnografía.
Hay que tener un enfoque semiótico para que nos ayude a lograr acceso al mundo conceptual en el que viven nuestros sujetos, para poder convivir con ellos. Pero al hacer este tipo de investigación, el etnógrafo se ve frente a la tensión de enfrentarse a un universo no familiar y a las exigencias de la teoría cultural, la necesidad de aprender y la necesidad de analizar. Mientras más tiempo se necesite para desarrollar la teoría, más profunda se hace la tensión. Si se convive demasiado tiempo con los nativos, se corre el riesgo de que las interpretaciones del estudio no sean la correcta, o se puede desarrollar sentimientos que pueden hacer que la etnografía fracase. Si el etnógrafo se va a una comunidad donde conozca a una persona y se involucre sentimentalmente con ella, se corre el riesgo de que la etnografía ya no sea realizada o su interpretación se vea afectada por los sentimientos que desarrolle. Por ejemplo, en la película de Atlantis, el personaje principal lleva a cabo una investigación para encontrar esta ciudad perdida. Pero cuando lo hizo, no solamente encontró la ciudad, sino también a los habitantes de ella, que tenía una cultura completamente diferente a la suya. Sin embargo, él se enamoró de uno de sus habitantes. Al final, para no perjudicar la forma de vida que ellos llevaban, habían decidido no documentar sus hallazgos y decidir que la misión había sido un fracaso y él se quedó a vivir con ellos. Pero esto no significa que desarrollar emociones sea malo, sino que esto también sirve para entender cómo piensan los nativos. Pero siempre va a haber un límite para que haya un equilibrio y la interpretación sea comprendida. No puedes entender a una comunidad si no sabes las costumbres que ellos tienen. En el ejemplo, se puede ver cómo Sabrina no tiene las costumbres que tienen las brujas, porque a pesar de que vivió con sus tías, que son brujas, ella había sido criada teniendo contacto con otra cultura. La tarea esencial en la elaboración de una teoría es la descripción densa, generalizando dentro de casos particulares. Las mediaciones se emparejan con predicciones teóricas, pero los síntomas se examinan por sus peculiaridades simbólicas, es decir, se diagnostican. Por ejemplo, si se ve el cielo nublado y se escuchan truenos, se puede predecir que va a llover, pero en el estudio de la cultura, los significantes no son síntomas, sino que son actos simbólicos y aquí la meta es el análisis del discurso social. La segunda condición de la teoría cultural es que no es predictiva, sino que solo anticipa. Por ejemplo, quien pronuncia un diagnóstico de sarampión no lo predice, simplemente manifiesta que alguien tiene sarampión o que a lo sumo anticipa que es probable que a breve plazo alguien lo adquiera. La teoría no solo tiene que ajustarse a las realidades pasadas, también debe contemplar las realidades futuras. Tiene que ver más allá de lo que están pensando los nativos en estos momentos y tener en cuenta también cómo ven ellos el futuro. Es una tarea doble que consiste en describir las estructuras conceptuales que informan los actos de nuestro sujeto, lo dicho, del discurso social, y en construir un sistema de análisis en cuyos términos aquello es genérico. La meta es llegar a grandes conclusiones partiendo de hechos pequeños, pero de contextura muy densa. Sin embargo, el análisis cultural es básicamente incompleto, y lo que es peor, cuanto más profundamente se lo realiza, menos complejo es. Ejemplo. Existe un cuento indio sobre un inglés que, habiéndosele dicho que el mundo descansaba sobre una plataforma, la cual se apoyaba sobre el lomo de un elefante, el cual a su vez se sostenía sobre el lomo de una tortuga, preguntó: ¿y en qué se apoya la tortuga? Le respondieron que sobre otra tortuga. ¿Y esa otra tortuga? Después de esa, todas son tortugas. Siempre está el peligro de que mientras más profundo sea el análisis, se pierda el contacto con la superficie, y este caso con el tema de inicio. La única defensa contra este peligro y contra el peligro de convertir así el análisis cultural en una especie de esteticismo sociológico es realizar el análisis de esas realidades y esas necesidades en primer término.
Nos mandan todo el tiempo a trabajar a muchos países y es maravilloso porque llegas a conocer gente maravillosa y conoces la cultura porque haces investigación para ellos. Entonces tú puedes hacer especialmente investigación antropológica. La investigación antropológica es genial porque te enseña a entender las culturas de los países. Además te contactas con académicos, con antropólogos, con sociólogos en cada país y conoces mucha gente. Por ejemplo, yo conozco Tokio gracias a un estudio antropológico que yo hice ahí. Me fui 21 días a trabajar a Tokio y ya no me quería regresar. Maravilloso viaje, pero me mandaron a hacer un estudio antropológico. Yo tenía que regresar porque tenía un bebé en casa, ¿no? Entonces no es tan fácil, ¿no? Mi esposa se había quedado. Pero si hubiese sido soltero y de repente hubiese un poquito más joven, me hubiese quedado de repente un año a vivir en Tokio, ¿no? La investigación de mercados te lleva a muchos lugares. La gente que trabaja conmigo decide ese estilo de vida y tengo muchos de ellos que ahora viven en Sudáfrica, hacen estudios en África, en Asia. Tengo uno que vive en Bogotá, que es de mis mejores antropólogos, se la pasa viajando por el mundo. Soy una de mis mejores analistas de antropóloga. Hoy vive en México, vivió en París y hoy ya tiene proyectos en 4 o 5 países. Entonces, ser investigador de mercados te abre inmediatamente la posibilidad, ¿sí?, de viajar y trabajar en otros países. Entonces, tú te vas, haces un estudio,